Eres demasiado vieja para viajar con nosotros a Cancún. Solo cuida la casa, me dijo mi hija Patricia, deshaciéndose de mí como si fuera un estorbo. Se fueron de vacaciones al paraíso con mis consuegros, que eran incluso más viejos que yo, mientras me quedé cuidando la casa que ellos consideraban su herencia. Cuando regresaron, la casa ya no estaba, y yo tampoco. Me llamaron 43 veces. Antes de continuar, si quieren escuchar más historias como esta que les van a cambiar la perspectiva sobre la familia y las relaciones, suscríbanse al canal. Aquí compartimos experiencias reales que nos enseñan lecciones de vida, que nos hacen pensar y aprender algo nuevo cada día. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando. Me encanta conocer a cada persona que acompaña este canal. Los folletos de Cancún estaban regados en mi mesa de centro como promesas coloridas. Mi hija Patricia los hojeaba con sus uñas arregladas, trazando las playas doradas, mientras su esposo Miguel se asomaba por encima de su hombro, asintiendo con aprobación. Los padres de Miguel, Roberto y Carmen Herrera, ya estaban cómodamente sentados en mi sofá, discutiendo horarios de salida y amenidades del hotel, como si estas vacaciones fueran suyas por derecho. El resort Maya se ve perfecto, anunció Patricia, su voz burbujeando de emoción. 4 recámaras, vista al mar, acceso privado a la playa. Alcancé uno de los folletos. Suena maravilloso. ¿Cuándo vamos? ¿Mamá? La mano de Patricia interceptó la mía, empujando suavemente pero firmemente el papel brillante. Estás muy vieja para esas aventuras. Las palabras me golpearon como agua helada. Parpadeé, segura de haber escuchado mal. Mejor quédate en casa y cuida la casa. Continuó, su tono casual, como si fuera lo más natural. Vamos a ir con los papás de Miguel. Es su viaje de ensueño, ¿sabes? Roberto se rió desde el sofá. Llevamos años ahorrando para esto. No podemos esperar a ver esos atardeceres. Los niños van a amar el snorkel, agregó Carmen, ya reclamando experiencias que aún no habían pasado. Los miré fijamente. Roberto tenía 64 años, 2 más que yo. Carmen 61. Sin embargo, de alguna manera yo era demasiado vieja, mientras ellos eran compañeros de viaje perfectos. Nunca he estado en Cancún, dije en voz baja. Miguel se encogió de hombros. Tal vez la próxima vez, suegra. Este viaje es como algo familiar. Familiar. La palabra se retorció en mi pecho. Los observé continuar planeando alrededor mío, sobre mí, a través de mí. Patricia sacó su teléfono mostrándole a Carmen fotos de restaurantes que habían investigado. Miguel tomó otro folleto, señalando actividades. Se movían con la confianza fácil de personas que ya habían decidido todo sin consultar a la mujer en cuya casa vivían, cuya generosidad los había albergado durante 5 años. El vuelo sale el jueves por la mañana, dijo Patricia sin mirarme. Vamos a estar fuera 10 días. Vas a tener toda la casa para ti sola. Piénsalo como unas pequeñas vacaciones también. ¿Vacaciones de qué? De proporcionar vivienda gratuita, de cocinar cenas que apenas reconocían, de escuchar las quejas de Miguel sobre su score crediticio mientras usaba mi electricidad para cargar sus videojuegos. Me levanté lentamente. Mis rodillas protestaron, un recordatorio de mis 62 años que parecían preocupar tanto a Patricia. Debería organizar algunas cosas entonces, para cuidar la casa. Eres la mejor, mamá. Patricia finalmente me miró, sonriéndome con esa sonrisa que una vez derritió mi corazón, cuando tenía 7 años y pedía cuentos antes de dormir. Ahora se sentía calculada, practicada. No te preocupes por nada, solo relájate y disfruta la tranquilidad. Roberto levantó su taza de café en un brindis burlón. Por las vacaciones familiares, todos se rieron. Incluso Carmen, que me había conocido exactamente 4 veces, se sintió lo suficientemente cómoda para reírse de mi exclusión en mi propia sala. Caminé hacia el pasillo, sus voces siguiéndome, discusiones animadas sobre cenas al atardecer y tours en helicóptero, aventuras de las que aparentemente había envejecido de la noche a la mañana. El piso de madera crujía bajo mis pies, el mismo sonido que había hecho cuando Francisco y yo bailamos en este mismo lugar en nuestro 30º aniversario. Francisco habría luchado por mí, habría insistido en que viniera, habría dejado claro que familia significaba todos nosotros o ninguno de nosotros.
Pero Francisco había partido hace 5 años y estaba aprendiendo que la hija que criamos juntos me veía muy diferente de lo que había imaginado. Detrás de mí, la voz de Patricia se escuchaba claramente. Mamá habría entendido. Siempre decía que papá necesitaba cuidados conforme envejeciera. Me detuve en el umbral del dormitorio. Francisco nunca había dicho nada así, ni una sola vez. Pero aparentemente las preocupaciones imaginarias de mi difunto esposo ahora eran justificación para mi exclusión de la alegría familiar. La luz del atardecer se filtraba por la ventana de mi recámara, proyectando sombras largas sobre el piso de madera donde solía estar la silla de lectura de Francisco. 3 horas después, me senté en el borde de mi cama, aún con la misma ropa de la cena. Mi reflejo me miraba desde el espejo del tocador de Francisco, una mujer que aparentemente se había vuelto invisible en su propia casa. La casa se había asentado en su ritmo nocturno, pero las voces se filtraban desde la sala de abajo. Inicialmente, su risa parecía distante, amortiguada por las paredes viejas y las rejillas de ventilación. Había planeado ignorarlos completamente, tal vez leer una de las novelas de misterio que amaba Francisco. Entonces la voz de Miguel cortó el ruido ambiental, más clara de lo que debería hoy haber sido. ¿Honestamente crees que se tragó toda esa tontería de ser demasiado vieja? Mi libro se cerró. Me congelé, cada músculo súbitamente tenso. La respuesta de Patricia flotó a través de la rejilla de ventilación cerca de mis pies. Mamá siempre ha sido crédula. ¿Recuerdas cuando le dijimos que le íbamos a pagar las reparaciones del techo? Su risa siguió, casual, despectiva, cruel. Me moví cuidadosamente hacia la rejilla, mis instintos de maestra activándose. 30 años de manejo de salón me habían enseñado cuándo escuchar y cuándo actuar. Este definitivamente era un momento para escuchar. El momento funcionó perfectamente. Se unió la voz de Roberto. Justo después de que regresemos de Cancún, la metemos en ese asilo que investigamos. Se me cortó la respiración. ¿Asilo? Casa de Descanso San José tiene una disponibilidad el próximo mes, agregó Carmen, su tono profesional. Dijeron que podían acelerar el papeleo si pagamos el depósito por adelantado. ¿Cuánto?, preguntó Miguel. 50,000 pesos, respondió Roberto, pero vale la pena para establecerla rápidamente. Una vez que esté ahí, esta casa se vuelve nuestra de todos modos. Es nuestra herencia. El piso pareció inclinarse bajo mis pies. Me aferré al alféizar de la ventana, mis nudillos blanqueándose contra la madera pintada. La voz de Patricia continuó, animada ahora. Ya contacté a ese agente de bienes raíces, Rodrigo Vega. Piensa que podemos conseguir al menos 2,5 millones, tal vez más con el mercado como está. ¿Dividido en 4? Preguntó Miguel. Obviamente. Papás se han ganado su parte lidiando con sus quejas estos últimos años. Carmen se rió. Se ha vuelto bastante demandante, ¿no? Siempre preguntando sobre nuestros planes, queriendo ser incluida en todo. La prepotencia es increíble, coincidió Patricia. O sea, mamá, tienes 62 años. Acepta que tus años activos ya quedaron atrás. Me hundí en la cama, mis piernas súbitamente poco confiables. 5 años los había albergado. 5 años de cuentas de despensa, pagos de servicios, reparaciones y mantenimiento, mientras Miguel buscaba trabajo y Patricia decidía su siguiente movimiento profesional. Habían comido mi comida, usado mi coche, prestado mis herramientas y nunca una vez ofrecieron gratitud genuina. La mejor parte es que nunca lo verá venir. La voz de Miguel se hizo más fuerte, más emocionada. La tenemos convencida de que solo estamos preocupados por su bienestar. Mamá siempre fue demasiado confiada, dijo Patricia. Papá solía decir, bueno, tu madre nunca dijo nada sobre tu padre siendo una carga, interrumpió Roberto sorprendiéndome. Esa mujer lo adoraba. Bueno, ya no está aquí para objetar, ¿verdad? La voz de Patricia se había vuelto cortante. Y francamente, esto es lo mejor para todos. Mamá recibe cuidado profesional. Nosotros obtenemos seguridad financiera. Cuidado profesional. Lo hacían sonar como una necesidad médica en lugar de desecho conveniente. La conversación continuó, pero había escuchado suficiente. Me levanté lentamente, caminé a mi cómoda y abrí el cajón inferior donde guardaba la caja de joyas de Francisco. Adentro, debajo de su anillo de bodas, estaba la escritura de esta casa,
la casa que había comprado con mi salario de maestra, la casa donde Francisco y yo habíamos planeado envejecer juntos. Mi reflejo me miró desde el espejo del tocador, pero algo había cambiado en esos pocos minutos de espionaje. La mujer que me miraba ya no parecía invisible. Cerré la caja de joyas en silencio y volví a sentarme en el borde de la cama, escuchando sus voces desvanecerse mientras se movían a otra parte de la casa. El sueño se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, la voz desesperada de Miguel de hace 5 años resonaba en mi memoria, compitiendo con la crueldad casual de esta noche. Febrero 2020. La llamada había llegado a las 11:30 de una noche de martes. Recordaba la hora exacta porque había estado calificando exámenes de álgebra, pluma roja en mano, cuando sonó mi teléfono. ¿Esperanza? La voz de Miguel había estado cruda, rota. Necesito ayuda. Lo he perdido todo. La historia había salido entre sollozos. Sitios de póker en línea, inversiones en criptomonedas que prometían retornos garantizados, aplicaciones de apuestas deportivas que parecían dinero fácil. 120,000 pesos en deuda de tarjetas de crédito, la casa en embargo. Patricia llorando de fondo, embarazada de su segundo hijo. Se suponía que era Bitcoin, había susurrado. Todos dijeron que no podía fallar. Puse nuestros ahorros, el préstamo sobre el valor de la casa, todo, justo antes del crash. Había escuchado, mi corazón de maestra rompiéndose por este joven que de alguna manera se había vuelto familia. Francisco había partido solo meses atrás, y la casa se sentía demasiado vacía, demasiado silenciosa. Patricia era mi hija, estos eran mis nietos. No tenemos a dónde ir, había continuado Miguel. Los padres de Patricia son, bueno, ya sabes. Los padres de Patricia nunca aprobaron a Miguel, no podemos pedirles. Se refería a los padres biológicos de Patricia, que habían dejado clara su desaprobación de Miguel desde el día de la boda. Pero Francisco no estaba ahí para moderar las tensiones familiares. Ahora, acostada en la oscuridad, reconocí el cálculo detrás de esa desesperación. Sabía exactamente qué botones emocionales presionar. La viuda en duelo, la abuela protectora, la mujer con una casa vacía y un corazón generoso. Me levanté de la cama, caminando a la ventana que daba al patio trasero, donde mis nietos habían jugado en el columpio que instalé. El marco de metal brillaba plateado bajo la luz de la luna. Sus bicicletas se apoyaban contra el garaje, rueditas de entrenamiento que había comprado e instalado yo misma, porque Miguel estaba demasiado ocupado buscando trabajo. Mis manos temblaron mientras calculaba los gastos. 5 años de despensa para 5 personas, 450,000 pesos conservadoramente. Servicios que se habían duplicado con su llegada. Otros 150,000 pesos. Las reparaciones del techo que Patricia había mencionado esta noche. 350,000 pesos después del daño de la tormenta. Facturas médicas cuando se venció su seguro. Reparaciones de coche para el vehículo que habían reclamado como propio. Más de 1,5 millones de pesos. 1,5 millones de pesos a personas que me llamaban una carga. Caminando a mi cómoda, saqué la pequeña libreta donde había rastreado los gastos del hogar desde la muerte de Francisco. Su sugerencia, en realidad, vas a querer saber a dónde va el dinero, mi amor. Página tras página de peticiones de Miguel, necesidades de Patricia, requerimientos de los niños, siempre urgentes, siempre temporales, siempre con promesas de pago cuando las cosas mejoraran. Las cosas nunca mejoraron, simplemente aprendieron a pedir más. La casa crujía a mi alrededor, asentándose en su silencio nocturno. En la mañana, despertarían refrescados, planeando sus vacaciones. Empacarían las maletas que les había comprado para Navidad, manejarían al aeropuerto en el coche que ayudé a financiar. Después de su susto de embargo, abordarían el avión con boletos financiados por la herencia que ya habían reclamado. Mientras tanto me quedaría atrás como una cuidadora obediente, manteniendo la casa que habían decidido que era legítimamente suya. Pero mientras me sentaba ahí en la oscuridad, rodeada de fotografías de mis premios de enseñanza y los certificados del Club de Jardinería de Francisco, algo se cristalizó en mi pecho. Habían hecho un error fundamental de cálculo. Habían confundido bondad con debilidad, generosidad con estupidez. 40 años de enseñanza habían requerido estrategia, paciencia y la habilidad de estar 3 pasos adelante de estudiantes que pensaban que podían burlar el sistema.
Algunas lecciones se aprendían a través de orientación, otras requerían consecuencias. Cerré la libreta de gastos y la puse de vuelta en el cajón, mis movimientos deliberados y silenciosos. La mañana de mañana traería nuevas posibilidades. El amanecer se filtró por las persianas de la cocina cuando entré, encontrando a la familia ya bullendo con energía de viaje. Patricia estaba en el mostrador, organizando pases de abordar y documentos de viaje en pilas ordenadas. Miguel se encorvaba sobre su teléfono, presumiblemente verificando el estado del vuelo, mientras Roberto y Carmen comparaban marcas de bloqueador solar como estrategas militares planeando rutas de invasión. «Buenos días, mamá», Patricia gritó alegremente sin levantar la vista de su fortaleza de papeleo. «El café está fresco, si quieres». Me serví una taza, estudiando sus caras animadas con perspectiva fresca. Ayer habría visto miembros familiares emocionados preparándose para la aventura. Hoy observé co-conspiradores celebrando su manipulación exitosa. «El vuelo sale a las 10:15», anunció Miguel, desplazándose por su pantalla. «Deberíamos salir a las 8:30 para evitar el tráfico». «¿Recordaste empacar el cargador de la cámara?», preguntó Carmen a Patricia. «Ya está en el equipaje de mano, más baterías de respaldo». Su eficiencia me impresionó. Las mismas habilidades organizacionales que nunca habían aplicado para encontrar empleo o contribuir a los gastos del hogar. Aparentemente, planear vacaciones de lujo requería talentos diferentes a asegurar ingresos básicos. «¿Hay algo especial que necesites que haga mientras cuido la casa?», pregunté, asentándome en mi silla usual en la mesa del desayuno. Patricia finalmente me miró, su expresión condescendiente. «Solo lo usual, mamá. Riega las plantas, revisa el correo. Tal vez pídele a Esperanza de al lado que te vigile». Esperanza Morales, mi vecina de 70 años que había conocido a Francisco y a mí durante 15 años. Patricia sugirió que me vigilara como si fuera una inválida que requería supervisión. «Soy perfectamente capaz de manejarme sola», respondí suavemente. Miguel resopló. «Claro, suegra. Solo no trates de arreglar nada que se rompa. Llama a un profesional». La ironía me golpeó fuertemente. Miguel, que había perdido su casa por deudas de juego, aconsejándome sobre mantenimiento responsable del hogar. Me bebí mi café y asentí con conformidad. Por supuesto, no querría causar problemas. Mi obediencia pareció satisfacerlos. Roberto dobló un mapa turístico de Cancún, metiéndolo en el bolsillo de su camisa. «2 semanas de paraíso, nos lo hemos ganado». Ganado. A través de 5 años de vivienda, comidas y apoyo financiero gratuitos que nunca habían reconocido, mucho menos correspondido. «El tiempo pasará rápido», les aseguré. «Tal vez me ponga al día con algo de lectura. Quizás organice algunas cosas alrededor de la casa». Los ojos de Patricia se iluminaron. «Eso sería perfecto, mamá. Podrías empezar con el garaje. Se ha vuelto tan desordenado». Desordenado con sus pertenencias, naturalmente. Artículos que habían almacenado ahí cuando se mudaron, luego olvidaron mientras mi garaje se convertía en su bodega personal. Carmen comenzó a transferir artículos del mostrador a su bolsa. Pases de abordar, identificación, documentos de seguro de viaje. El resort confirmó nuestra mejora de suite, vista al océano, terraza privada, servicio de conserjería. «Suena maravilloso», logré decir, calculando el costo de tales alojamientos. Fácilmente 100,000 pesos por 2 semanas. Dinero que nunca habían poseído, pero de alguna manera ahora comandaban. El teléfono de Miguel sonó. «El Uber está a 5 minutos». El anuncio desencadenó movimiento súbito. Aparecieron maletas, se agarraron artículos de último minuto y el caos general reemplazó su organización anterior. Me quedé atrás, observando sus preparativos de partida con interés desapegado. «Mamá, ¿estás segura de que estás bien quedándote sola?», preguntó Patricia, aunque su pregunta sonaba más como formalidad educada que preocupación genuina. «Absolutamente. Voy a disfrutar la tranquilidad». Me besó la mejilla, un gesto que una vez habría calentado mi corazón. Ahora se sentía calculado, actuación para una audiencia de parientes que esperaban afecto filial. Se cerraron las puertas del coche afuera. Miguel cargó equipaje, mientras los otros reunieron pertenencias finales.
En 10 minutos mi casa volvería al silencio que supuestamente había pedido. «Cuídate», gritó Roberto, rodando su maleta hacia la puerta. «Maneja con cuidado», respondí, hablando en serio a pesar de todo. La puerta principal se cerró con finalidad decisiva. Los sonidos del motor se desvanecieron por la calle. De repente, me quedé sola en mi cocina, rodeada de tazas de café abandonadas y folletos de viaje esparcidos. Por primera vez en 5 años, la casa me pertenecía completamente de nuevo. Caminé a la ventana de mi cocina y vi su coche desaparecer alrededor de la esquina, llevando a mi familia ingrata hacia su paraíso robado. 2 semanas. 14 días para considerar mis opciones, evaluar mis recursos y tal vez demostrar que la carga que habían despedido poseía capacidades que nunca habían sospechado. Terminé mi café lentamente, planeando metódicamente mi próximo movimiento. «Necesitan que los lleve al aeropuerto», ofrecí mientras Miguel luchaba con la maleta oversized de Patricia. «En realidad sí», jadeó. «El Uber acaba de cancelar. Retención de tráfico en el periférico». «Perfecto. Una actuación final como su chofer servicial». El viaje al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tomó 45 minutos a través de la congestión típica de viernes por la mañana. Escuché su charla emocionada sobre excursiones de snorkel y cenas al atardecer, maravillándome de lo fácilmente que discutían actividades de lujo financiadas por toda una vida de mis ahorros. «Recuerden tomar fotos de todo», les dije en la zona de pasajeros. «Me encantaría ver Cancún a través de sus ojos». Patricia me abrazó brevemente. «Te mandaremos postales, mamá. No trabajes muy duro mientras no estemos». Miguel agarró el equipaje más pesado. «Gracias por el aventón, suegra. Eres salvavidas». Salvavidas. La ironía casual no se me escapó. Esperé hasta que sus figuras desaparecieron en la terminal. Luego manejé a casa con creciente expectación. Para las 11, estaba marcando el número que Patricia había mencionado en su conversación interceptada. «Inmobiliaria Vega. Habla Rodrigo». «Señor Vega, soy Esperanza López. Necesito vender mi casa lo más rápido posible». Pausa breve. «¿Qué tan rápido estamos hablando, señora López?» 2 semanas máximo. Estoy dispuesta a poner precio agresivo para venta rápida». «Eso es ambicioso. ¿Qué impulsa la urgencia?» Me había preparado para esta pregunta. Circunstancias personales requieren liquidez inmediata. Entiendo que la velocidad viene con costo. ¿Dónde está ubicada la propiedad? Zona de Coyoacán. Casa unifamiliar. 4 recámaras, 2 baños y medio. Sin hipoteca. Título limpio. Su tono cambió, volviéndose más interesado. «Sin hipoteca es excelente para ventas rápidas. ¿Cuáles son los metros cuadrados aproximados?» 260 metros cuadrados. Cocina actualizada. Techo nuevo hace 5 años. Vecindario establecido. «Señora López, puedo estar ahí en 1 hora si está disponible. Este calendario es agresivo, pero con el precio correcto y un comprador en efectivo no es imposible». 1 hora. En 60 minutos doy el primer paso concreto hacia demostrar exactamente qué tan gravosa podía ser esta vieja cuando estaba apropiadamente motivada. «Estaré esperando», confirmé. Después de terminar la llamada, caminé por mi casa con ojos nuevos. Estos cuartos habían presenciado la risa de Francisco, los hitos de la infancia de Patricia, celebraciones familiares que se sentían auténticas, cuando creía que familia significaba lealtad y apoyo mutuos. Ahora representaban algo diferente: activos por liquidar, patrimonio por liberar, recursos para reestructurar las dinámicas de poder que habían gobernado mi vida durante 5 años. Recuperé la escritura de la casa de la caja de joyas de Francisco, junto con registros de impuestos prediales y documentos de seguro de propietarios. Todo lo que Rodrigo necesitaría para verificar mi propiedad y evaluar valor de mercado. El timbre sonó precisamente 1 hora después. Rodrigo Vega parecía más joven de lo que había esperado. Tal vez 45, usando un blazer azul marino a pesar del calor de la Ciudad de México. Llevaba una tableta y cinta métrica, preparado para negocio inmediato. «¿Señora López?» Extendió su mano. «Aprecio que me haya llamado. Basado en nuestra conversación, creo que podemos trabajar juntos efectivamente. Pase, le enseñaré todo». Entró a mi vestíbulo ya haciendo cálculos mentales. Casa hermosa, pisos de duela originales. Refinalizados hace 5 años,
Francisco, mi difunto esposo, insistió en mantener el carácter original. Hombre inteligente, las características originales agregan valor significativo. Sacó su tableta. Antes de hacer el recorrido, déjeme explicarle el proceso para su calendario. 2 semanas significa que necesitamos compradores en efectivo, contingencias mínimas y precios competitivos. ¿Está preparada para esos requerimientos? Asentí. La velocidad importa más que el lucro máximo. Excelente, entonces veamos con qué estamos trabajando. Mientras Rodrigo comenzó su evaluación profesional, midiendo cuartos y notando detalles arquitectónicos, sentí algo cambiar en mi pecho. Después de años de reaccionar a las decisiones de otras personas, finalmente estaba tomando control de mis circunstancias. Patricia había mencionado el nombre de Rodrigo mientras planeaba vender mi casa sin mi conocimiento. Ahora, él estaba aquí por mi invitación, trabajando hacia mis metas, operando en mi calendario. La simetría se sintió como justicia comenzando a balancear las escalas. 3 horas después de que Rodrigo se fue con su evaluación preliminar y prometió comenzar a hacer llamadas inmediatamente, sonó mi teléfono. La pantalla mostraba un número desconocido, pero reconocí el código de área: Cancún. ¡Mamá! La voz de Patricia burbujeó a través del altavoz, brillante con entusiasmo tropical. Llegamos sanos y salvos. El resort es absolutamente increíble. Me acomodé en mi silla de cocina, la tarjeta de negocios de Rodrigo aún visible en el mostrador junto a su carpeta de documentos de propiedad. Me da tanto gusto que llegaran bien. ¿Cómo estuvo el vuelo? Largo, pero valió la pena. Mamá, deberías ver este lugar. Playa privada, alberca infinita, servicios de spa, todo. Miguel ya nos reservó un tour en helicóptero para mañana. Eso suena increíble. Espero que tomen muchas fotos. Oh, lo haremos. El conserje recomendó este restaurante increíble para esta noche. Cena de 5 estrellas justo en la playa. Probablemente te parecería demasiado elegante, pero estamos emocionados de probarlo. ¿Demasiado elegante para mí? Naturalmente. Estoy segura de que van a tener un tiempo maravilloso. El tono de Patricia cambió ligeramente, volviéndose más maternal. ¿Cómo te está yendo sola? No estás tratando de cocinar comidas elaboradas, ¿verdad? Recuerda lo que dije sobre mantener las cosas simples. Estoy cuidando muy bien de todo, le aseguré, mis ojos moviéndose a los documentos de bienes raíces esparcidos por mi mesa. En realidad me estoy manteniendo bastante ocupada. Bien, bien. Solo no te sobreexijas. Nos preocupaba dejarte sola. Pero Miguel me recordó que necesitas aprender independencia a tu edad. Independencia. La palabra llevaba deliciosa ironía dadas mis actividades matutinas. Hablando de independencia, continuó Patricia, en realidad hemos estado discutiendo algo. Estamos preparando una pequeña sorpresa para ti cuando regresemos. Algo que va a ser realmente bueno para tu futuro. Mi agarre se apretó en el teléfono. ¿Una sorpresa? No quiero arruinarla, pero digamos que hemos encontrado una solución para ayudarte a transicionar a tus años dorados más cómodamente. Cuidado profesional, actividades sociales con gente de tu edad, ese tipo de cosas. Cuidado profesional. El eufemismo que habían usado mientras planeaban mi disposición. Qué considerado de su parte, logré decir, manteniendo mi voz estable. En realidad es momento interesante. Yo también estoy preparando una sorpresa para ustedes. ¿Oh? Patricia se rió. ¿Qué tipo de sorpresa podrías estar planeando, mamá? Bueno, si te dijera, no sería sorpresa, ¿verdad? Me permití una pequeña sonrisa. Digamos que he estado cuidando algunos negocios importantes mientras están fuera. Negocios realmente importantes que van a cambiar todo para todos nosotros. ¿Negocios? Mamá, estás jubilada. ¿Qué tipo de negocios podrías posiblemente...? Se detuvo, probablemente dándose cuenta de lo despectiva que sonaba. Quiero decir, eso es dulce, pero no te agotes con cualquier proyectito en el que estés trabajando. Proyectito, si supiera. No se preocupen por mí, dije calmadamente. Estoy manejando todo perfectamente. De hecho, creo que van a estar absolutamente asombrados por lo que he logrado para cuando regresen. Bueno, solo ten cuidado, ¿está bien? Te llamaremos en unos días para checar cómo estás. Estaré aquí, confirmé, aunque la definición de aquí podría ser muy diferente para entonces. Después de colgar, me senté en silencio en mi cocina, rodeada por el silencio de la tarde y el peso de la decepción mutua.
Patricia se estaba preparando para deshacerse de mí en un asilo, confiada en que nunca descubriría su plan. Mientras tanto, yo me estaba preparando para deshacerme de la casa que consideraban su herencia, confiada en que nunca esperarían acción tan decisiva de su supuesta carga. Ambos lados planeando sorpresas, ambos lados convencidos de su ventaja estratégica. Solo un lado estaba realmente en control. Tomé la tarjeta de negocios de Rodrigo y sonreí. Mañana el trabajo real comenzaría. El domingo por la mañana trajo la llamada de Rodrigo a las 9 en punto exactamente, junto con nuestro primer comprador potencial. Carlos Mendoza representaba un grupo de inversión comercial buscando propiedades de renta en vecindarios establecidos. El calendario es agresivo, me advirtió Rodrigo privadamente antes de la llegada de Mendoza. La mayoría de compradores necesitan semanas para arreglar financiamiento. Este caballero maneja transacciones en efectivo, pero esperará flexibilidad significante de precio. Transacciones en efectivo, perfecto para mi calendario abreviado. Mendoza llegó en un BMW plateado, usando ropa casual cara y cargando un portafolio de cuero. Mediados de los 50, apretón de manos confiado, el tipo de eficiencia practicada que sugería numerosas adquisiciones de propiedades. Hermoso vecindario, observó, escaneando mi patio frontal con ojos calculadores. Buenos huesos en esta casa. Presénteme los puntos clave de venta. Lo guié cuarto por cuarto, destacando los pisos de duela refinalizados, cocina actualizada y techo nuevo. Cada característica que describía se sentía como traicionar la memoria de Francisco, pero presioné hacia adelante con determinación profesional. La recámara principal tiene excelente luz natural, expliqué, abriendo las persianas que Francisco había elegido hace 15 años. Mendoza asintió, tomando notas en su tableta. ¿Cuál es su motivación para vender? El calendario que Rodrigo mencionó sugiere urgencia. Había ensayado esta respuesta. Circunstancias personales requieren liquidez inmediata. Estoy preparada para poner precio competitivo para cierre rápido. ¿Qué tan competitivo? Eso depende de sus capacidades de calendario. Completamos el recorrido en 30 minutos. Mendoza examinó todo con desapego de inversionista, calculando potencial de renta, costos de renovación, apreciación de valor a largo plazo. Sus preguntas parecían genuinas, prácticas en lugar de emocionales. La propiedad tiene fundamentos excelentes, concluyó, estrechando mi mano en el vestíbulo. Déjeme correr números con mis socios. Tendrá noticias mías para mañana por la tarde. Después de que se fue, me sentí cautelosamente optimista. Comprador en efectivo, enfoque profesional, expectativas realistas de calendario. Tal vez mi plan se desarrollaría suavemente después de todo. El lunes por la tarde destrozó ese optimismo. Lo siento, señora López, dijo Mendoza por teléfono. Después del análisis, los números no se alinean con nuestros parámetros de inversión al precio actual solicitado. Se me hundió el estómago. ¿Qué se alinearía con sus parámetros? Honestamente, unos 150,000 pesos menos de lo que está pidiendo. El mercado de renta en esa área no apoya costos de adquisición más altos. 150,000 pesos. Casi igual a todo lo que había invertido en la familia de Patricia durante 5 años. Eso es sustancial, logré decir. Entiendo. Tómese tiempo para considerar. Mi oferta permanece por 48 horas. Después de colgar, me senté en mi cocina mirando la tarjeta de negocios de Rodrigo. ¿Realmente estaba dispuesta a perder 150,000 pesos por venganza? ¿Probar mi independencia valía tal sacrificio financiero? Por un momento, la duda se asomó. Patricia seguía siendo mi hija. Miguel, a pesar de sus fallas, era padre de mis nietos. Tal vez estaba reaccionando exageradamente a sentimientos heridos y orgullo lastimado. Entonces recordé su risa durante esa conversación interceptada. La crueldad casual de planear mi disposición mientras vivían en mi casa. Comían mi comida, gastaban mi dinero. El depósito del asilo que ya habían arreglado, el agente de bienes raíces que ya habían contactado. Habían hecho su elección 5 años atrás, decidiendo que yo era un recurso por explotar en lugar de familia por valorar. Ahora enfrentarían las consecuencias de esa elección. Tomé mi teléfono y marqué a Rodrigo. Acepto la oferta de Mendoza, dije sin preámbulos.
Señora López, ¿está segura? Esa es una reducción significante. Podríamos encontrar mejor oferta. Estoy segura. ¿Qué tan rápido podemos cerrar? Con efectivo y contingencias mínimas. 8 días, posiblemente menos. 8 días, tiempo suficiente antes de su regreso. Elabore los papeles, confirmé. Mientras colgaba, algo se asentó en mi pecho. Una certeza calma y fría que se sentía como justicia finalmente tomando forma. ¿Querían tratarme como una carga? Bien. Descubrirían exactamente qué tan cara podía ser esa carga cuando estaba apropiadamente motivada. La casa que habían planeado heredar se habría ido. El dinero con el que habían contado desaparecería en mi bolsillo, junto con mi disposición a subsidiar su desempleo cómodo. Algunas lecciones, reflexioné, valían cada peso que costaban. El miércoles por la mañana trajo validación inesperada. Rodrigo llamó con noticias que hicieron que mis dudas anteriores parecieran tontas. Señora López, tengo desarrollos extraordinarios. La firma de inversión de Mendoza quiere acelerar todo. Están ofreciendo 25,000 pesos adicionales sobre nuestro precio acordado por un cierre garantizado de 7 días. Dejé mi taza de café cuidadosamente. ¿Están ofreciendo más dinero por servicio más rápido? Exactamente. Aparentemente tienen fechas límite de despliegue de capital, y su propiedad encaja perfectamente en sus objetivos de adquisición del segundo trimestre. Quieren cerrar para el próximo martes. El próximo martes, 5 días antes del regreso de Patricia de Cancún. ¿Qué se requiere de mi parte? Mínimo. Como están renunciando a contingencias de inspección y pagando en efectivo, necesitamos principalmente firmas y autorización de título. Su abogado ya comenzó el papeleo. Caminé a la ventana de mi cocina, viendo el patio trasero donde mis nietos habían jugado en equipo que yo había comprado. Pronto, otros niños jugarían aquí, mientras sus padres le pagaban renta a la compañía de inversión de Carlos Mendoza. Señora López, ¿está cómoda con el calendario acelerado? Cómoda. Estaba eufórica. Absolutamente. ¿Qué necesito firmar? Traeré documentos esta tarde. El abogado de Mendoza quiere revisar todo mañana. Después programaremos el cierre para el lunes. Después de colgar, me senté en mi casa silenciosa, rodeada por décadas de memorias acumuladas que pronto pertenecerían a extraños. La ironía no se me escapó. La urgencia de negocios de Mendoza se alineaba perfectamente con mi calendario de venganza. Patricia y su familia probablemente estaban sentados en alguna playa de Cancún en este momento, bebiendo bebidas tropicales y discutiendo sus planes para mi cuidado profesional. Probablemente se sentían bastante listos sobre su arreglo sorpresa de asilo, confiados en que nunca sospecharía su esquema. Si supieran que su supuesta carga los había superado completamente. El teléfono sonó de nuevo. Número desconocido, código de área de Cancún. Mamá, habla Miguel esta vez. Probablemente llamando mientras Patricia está en el spa. ¿Cómo te está yendo? Maravillosamente bien, respondí honestamente, cuidando negocios justo como prometí. Bien escuchar. No te estás metiendo en problemas, espero. Se rió de su propio chiste. Nada que no pueda manejar, le aseguré. ¿Cómo los está tratando el paraíso? No nos podemos quejar. El tour en helicóptero de ayer fue increíble. Patricia está recibiendo masaje ahora mismo. Dijo que te dijera hola. Dile que dije hola. Espero que estén disfrutando cada momento. Lo estamos. Los niños aman la playa. Carmen y Roberto están hablando de extender el viaje si podemos cambiar vuelos. ¿Extender el viaje? Aún mejor para mi calendario. Eso suena maravilloso. No se preocupen por apresurarse de regreso por mi cuenta. ¿Estás segura? No queremos dejarte sola demasiado tiempo. Estoy perfectamente bien. Realmente, estoy manejando todo mejor de lo que podrían esperar. Después de que Miguel colgó, sonreí ante la hermosa simetría. Estaban tan confiados en sus planes, tan seguros de que permanecería su víctima complaciente, que en realidad estaban considerando darme más tiempo para completar mi contraestrategia. Para cuando regresaran a la Ciudad de México, ya sea en 10 días o 14, descubrirían que su herencia se había evaporado, y su cuidadora de casa había evolucionado en algo mucho más formidable que la carga que habían despedido. Tomé la tarjeta de negocios de Rodrigo y tracé sus bordes con mi dedo. El lunes no podía llegar lo suficientemente rápido. El jueves por la mañana comencé el proyecto más satisfactorio de mi jubilación.
desalojar a mi familia ingrata de la casa que habían reclamado como su herencia. Trabajando metódicamente, comencé con la recámara de Patricia. 5 años de pertenencias acumuladas llenaban cada superficie. Ropa cara comprada, con el dinero de mi despensa, joyería que le había dado para cumpleaños, fotografías de vacaciones que había financiado, pero de las que había sido excluida. Cada artículo fue cuidadosamente en cajas etiquetadas. Tratando esto como la mudanza que nunca esperaron, murmuré, doblando sus blusas de diseñador con el mismo cuidado que había mostrado cuando la ayudé a empacar para la universidad décadas atrás. Las posesiones de Miguel contaban su propia historia de fracaso y prepotencia. Equipo de videojuegos que valía decenas de miles de pesos, guías de criptomonedas y libros de apuestas, herramientas que había prestado y nunca regresado. Empaqué todo sistemáticamente, incluyendo la laptop donde probablemente había perdido la seguridad financiera de nuestra familia. La instalación de almacenamiento que había elegido quedaba a 20 minutos, lo suficientemente cerca para acceso familiar eventual, lo suficientemente lejos para sentirse como exilio. La gerente, una mujer amigable llamada Rosa, me ayudó a seleccionar una unidad lo suficientemente grande para las posesiones completas de una familia. Las mudanzas pueden ser abrumadoras, observó, viéndome firmar el contrato de renta. Parece notablemente organizada al respecto. He tenido tiempo para planear, respondí honestamente. Cargar tomó la mayor parte de la tarde. Los cargadores profesionales que había contratado trataron todo respetuosamente, entendiendo que las pertenencias familiares merecían manejo cuidadoso, sin importar las circunstancias. Ver caja tras caja desaparecer en la unidad de almacenamiento se sintió como ver la justicia tomar forma física. Los artículos de Roberto y Carmen requirieron atención especial. Medicamentos, documentos importantes, el equipaje caro que habían comprado para este viaje. Inventarié todo, asegurándome de que encontrarían sus posesiones organizadas y accesibles cuando eventualmente descubrieran su nueva situación de vida. Eso es bastante material, comentó Miguel, uno de los cargadores, asegurando la última del mobiliario. ¿Familia de 5? Era, respondí simplemente. La caja final contenía los recuerdos de la infancia de Patricia. Premios escolares, fotografías familiares, proyectos de arte que había guardado durante décadas. Mis manos temblaron ligeramente mientras la colocaba en la unidad de almacenamiento. Estos artículos representaban a la hija que había criado, no la mujer que había planeado mi disposición. Después de cerrar la unidad, le entregué a Rosa un sobre conteniendo 6 meses de renta por adelantado. Alguien vendrá a recoger todo eventualmente, expliqué, probablemente más pronto de lo que esperan. Para la noche había transformado mi casa en algo que apenas reconocía. Una propiedad limpia y vacía, lista para nuevos propietarios. Mis propias pertenencias permanecían, certificados de enseñanza en las paredes, fotografías de Francisco en la repisa, libros que habían formado mi pensamiento durante 40 años. El departamento que había rentado cerca era modesto pero suficiente. Una recámara, cocineta, espacio suficiente para una mujer aprendiendo a vivir independientemente de nuevo. Mientras arreglaba mi ropa en el closet pequeño, sentí algo que no había experimentado en años, control completo sobre mi ambiente. Nadie comería mi comida sin contribuir. Nadie usaría mis servicios mientras se quejaba de mi presencia. Nadie planearía mi futuro sin consultarme. Mi teléfono sonó mientras desempacaba mis premios de enseñanza. El identificador de llamadas mostraba un número de Cancún. ¿Mamá? La voz de Patricia sonaba relajada, probablemente llamando desde el balcón de su resort. Solo checando. ¿Cómo te está yendo? Miré alrededor de mi departamento escaso pero pacífico. Luego las llaves de la casa que pronto entregaría a Carlos Mendoza. Extremadamente bien, dije con completa honestidad. Todo está exactamente donde debería estar. Bien escuchar, estamos teniendo un tiempo tan increíble. El conserje arregló una cena privada en la playa esta noche. Disfruten cada momento, la animé. Asegúrense de crear memorias que duren toda la vida. Porque después del lunes, esas memorias serían todo lo que les quedaría de su existencia cómoda y parasítica. Después de terminar la llamada, me senté en mi nueva cocina, bebiendo café y contemplando la justicia elegante de la situación. Habían querido que me fuera de sus vidas.
Ahora descubrirían lo que la ausencia realmente significaba. Algunas lecciones requerían inmersión completa para ser apropiadamente entendidas. El lunes por la mañana llegó con el peso de la inevitabilidad. Me senté en la oficina de la notaria Linda Martínez, rodeada por los documentos que cementarían legalmente mi venganza. Frente a mí, Carlos Mendoza revisaba el papeleo final con la eficiencia de alguien acostumbrado a adquisiciones de propiedades. «Todo parece estar en orden», anunció Linda, arreglando los documentos de transferencia de escritura en filas precisas. «Señora López, necesitaré verificar su identificación una vez más». Le entregué mi licencia de manejo, viéndola comparar la fotografía con mi cara. 62 años, maestra de matemáticas jubilada, a punto de completar la decisión más calculada de mi vida. «Señor Mendoza, los fondos certificados de su compañía han sido verificados», continuó. «Podemos proceder con el cierre». Rodrigo se sentó cerca, tableta en mano, viéndose satisfecho con su navegación exitosa de un calendario imposible. En 7 días, había logrado lo que típicamente tomaba semanas: un testamento al poder de las transacciones en efectivo y vendedores motivados. «La transferencia de escritura es nuestro primer documento», explicó Linda, deslizando papeles por la mesa. «Esto oficialmente transfiere la propiedad de calle Fresno 847 de Esperanza López a Inversiones Mendoza. Calle Fresno 847. La dirección donde Francisco y yo habíamos planeado envejecer juntos, donde Patricia había dado sus primeros pasos, donde 3 generaciones de memorias vivían en cada cuarto. Ahora pertenecía a extraños que la convertirían en ingresos de renta. Firmé mi nombre con manos firmes. Declaraciones de divulgación de propiedad después», continuó Linda. «Estas confirman la condición de la casa y cualquier problema conocido». ¿Problemas conocidos? La traición emocional contaba como problema estructural. Años de ingratitud afectaron la estabilidad de los cimientos. Puse iniciales en cada página metódicamente. «Hoja de liquidación financiera», dijo Carlos, deslizando otro documento hacia adelante. «Precio de compra final menos costos de cierre y comisiones de agentes». Los números contaban su propia historia. Precio de compra reducido en 150,000 pesos para asegurar venta rápida. Honorarios de agente, costos legales, seguro de título. La cantidad final aún representaba más dinero del que había visto en un lugar desde el pago del seguro de vida de Francisco 5 años atrás. Dinero que financiaría mi independencia, mientras la familia de Patricia descubría cómo se sentía estar sin hogar. «Su firma aquí hace la venta legalmente vinculante», notó Linda, señalando la línea final. Pausé por un momento, pluma flotando sobre el papel. Una vez firmado, no habría reversa. Patricia y Miguel regresarían de Cancún para encontrar que su herencia asumida había desaparecido en propiedad corporativa. Su estilo de vida parasítico, cómodo, terminaría permanentemente. La pluma tocó papel. Mi firma fluyó por la línea, en la misma escritura cuidadosa que había usado para calificar papeles durante 40 años. «Felicidades», dijo Carlos, extendiendo su mano. «Inversiones Mendoza se complace en agregar esta propiedad a nuestro portafolio». Nos dimos la mano, la maestra jubilada y el ejecutivo de inversiones, completando una transacción que devastaría a 4 personas, actualmente bebiendo bebidas tropicales en el paraíso. «Pago de comisión», notó Rodrigo, aceptando su cheque de Carlos. «Gracias a ambos por hacer esto posible». Linda reunió los documentos firmados, aplicando su sello notarial a cada página. «Esto concluye el cierre. Señora López, tiene 30 minutos para recoger cualquier artículo personal restante. Luego, la posesión se transfiere a Inversiones Mendoza. 30 minutos para despedirme de la casa donde había sido feliz, donde había sido explotada, donde finalmente había descubierto la diferencia entre familia y parásitos. Manejé la calle Fresno 847 una última vez, usando las llaves que entregaría en 20 minutos. Caminando por cuartos vacíos, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Francisco. Cierre completo. La sala donde Patricia había anunciado mi exclusión de su viaje a Cancún. La cocina, donde había escuchado sus planes de asilo. La recámara, donde había procesado su traición y elegido justicia sobre victimización. Cada cuarto ahora pertenecía a la compañía de Carlos, quien los rentaría a inquilinos que realmente pagarían por el privilegio de vivir ahí.
Recogí la foto de Francisco de la repisa y mis certificados de enseñanza de las paredes. Todo lo demás, muebles, electrodomésticos, instalaciones, pertenecía a los nuevos propietarios según nuestro acuerdo. Parada en el vestíbulo, donde había recibido a la familia de Patricia 5 años atrás, sentí el peso de la transformación. La viuda generosa que había ofrecido santuario había evolucionado en algo mucho más estratégico. La carga que habían planeado desechar los había desechado a ellos en su lugar. Mi teléfono zumbó con un texto de un número desconocido de Cancún. «Mamá, la estamos pasando increíble. Miguel propuso que extendiéramos el viaje otra semana. Espero que no te moleste el tiempo extra sola. Con amor, Patricia». Una semana extra. Me estaban dando aún más tiempo para saborear mi victoria. Cerré la puerta por última vez y le entregué las llaves a Carlos, quien esperaba en la entrada con Rodrigo. «Transferencia de propiedad completa», anuncié. Mientras me alejaba de calle Fresno 847, pude ver a Carlos en mi espejo retrovisor, ya en su teléfono discutiendo preparativos de renta. 4 días hasta que la familia de Patricia regresara para descubrir que habían sido superados por la carga que habían subestimado. La cuenta regresiva hacia la revelación había comenzado oficialmente. 2 semanas después de la partida de mi familia a Cancún, me senté en un cuarto de hotel frente a la playa en Playa del Carmen, bebiendo café y esperando la llamada de Esperanza Morales. La ironía no se me escapó. Estaba disfrutando las vacaciones en la playa que me habían negado, financiadas por la venta de la casa que habían considerado su herencia. Mi teléfono sonó a las 4 en punto exactamente, hora de la Ciudad de México. «Esperanza». La voz de Esperanza temblaba de emoción. «Ya regresaron». Dejé mi taza de café, viendo palmeras moverse afuera de mi ventana. «¿Cómo tomaron las noticias?» «Ay, Dios mío, deberías haber visto la cara de Patricia cuando se dio cuenta de que extraños estaban viviendo en tu casa». Siguió insistiendo que era algún error, que ellos pertenecían ahí. Sonreí, imaginando la confianza arrogante de Patricia estrellándose contra la realidad legal. ¿Qué les dijeron los nuevos propietarios? Muy profesionales al respecto. Les mostraron la escritura. Les explicaron que habían comprado la propiedad legalmente. Patricia en realidad trató de empujarlos para entrar a la casa. La imagen mental de mi hija intentando desesperadamente reclamar lo que nunca fue suyo me llenó de satisfacción. ¿Y Miguel? Furioso, empezó a gritar sobre abogados y demandas hasta que los nuevos propietarios amenazaron con llamar a la policía. Carmen estaba llorando. Roberto seguía preguntando dónde te habías ido. ¿Les diste la información de la bodega? Justo como me dijiste. Le entregué a Patricia la dirección y les dije que sus pertenencias estaban seguras. Arrugó el papel en su puño y exigió saber dónde estabas. Me recosté en mi silla del hotel, viendo un crucero deslizarse por el horizonte. ¿Qué les dijiste? Exactamente lo que me dijiste que dijera, que te habías ido de la ciudad después de vender la casa y que podían contactarte directamente si necesitaban discutir algo. ¿Han tratado de llamar? Constantemente. Patricia ha estado marcando tu número cada 10 minutos por la última hora. Miguel ha dejado algunos mensajes de voz bastante coloridos. Miré mi teléfono, notando 43 llamadas perdidas y contando. Imagino que están bastante motivados para contactarme ahora. Esperanza, tengo que preguntar. ¿Realmente estás en Cancún? El Grand Palladium Resort, en realidad. El mismo lugar donde planeaban quedarse sin mí. Pausé, dejando que eso se asentara. Esperanza, has sido increíblemente útil. Espero que entiendas por qué esto era necesario. Después de verlos tratarte como su cajero automático personal por 5 años, honestamente, estoy impresionada. Francisco estaría orgulloso de cómo te defendiste. Francisco, de hecho, apreciaría la precisión matemática de mi venganza. Reacción igual y opuesta a años de explotación. ¿Qué están haciendo ahora?, pregunté. La última vez que vi, estaban cargando maletas en un taxi. Asumo que van a un hotel, ya que no tienen a dónde más ir. Patricia se veía absolutamente devastada. Devastada. La misma palabra que habría usado para describir mis sentimientos cuando escuché sus planes de asilo. La justicia tenía una simetría hermosa. Esperanza, si te piden que me llames de nuevo, por favor diles que estoy disfrutando mis vacaciones y los contactaré cuando esté lista.
¿Cuánto tiempo los vas a tener esperando? Lo suficiente para que realmente entiendan lo que se siente ser desechado por la familia. Después de colgar, caminé a mi balcón del hotel, respirando el aire tropical que mi familia había asumido que era demasiado viejo para apreciar. Abajo, turistas disfrutaban la playa que habían pensado que no podía manejar. Los tours en helicóptero que Miguel había mencionado zumbaban arriba, llevando pasajeros en aventuras que supuestamente había superado. Mi teléfono zumbó con otra llamada de Patricia. La dejé sonar. Luego otra de Miguel, ignorada. Un texto de Carmen. Esperanza, por favor llámanos. Necesitamos hablar. Lo borré sin responder. Por 5 años habían controlado mi vida a través de manipulación emocional y dependencia financiera. Habían planeado mi futuro sin mi contribución, asumido mi obediencia sin mi consentimiento, tratado mi generosidad como su derecho. Ahora, yo controlaba los términos del compromiso. Podían esperar hasta que decidiera que habían aprendido suficiente humildad para merecer mi atención. Ordené servicio al cuarto y me acomodé para ver el atardecer que habían tratado de negarme. Mi teléfono seguía zumbando con llamadas cada vez más desesperadas de la familia que finalmente había descubierto el verdadero costo de dar por sentado a alguien. Algunas lecciones, reflexioné, requerían impotencia completa para entenderse completamente. Estaban a punto de convertirse en estudiantes excelentes. 6 horas después de la llamada de Esperanza, abordé el vuelo nocturno de Cancún a la Ciudad de México, usando dinero de la venta de la casa para comprar el asiento de primera clase que mi familia había considerado que era demasiado vieja para ocupar. Mientras el Boeing 767 se elevaba hacia el atardecer mexicano, me acomodé en comodidad de cuero y examiné la pantalla de mi teléfono. 43 llamadas perdidas, 17 mensajes de voz y contando. Cada notificación representaba otro momento de su desesperación, otra grieta en la confianza arrogante que habían mantenido por 5 años. Me desplacé por el registro de llamadas metódicamente. Patricia, Miguel, Carmen, Roberto. Patricia de nuevo, Miguel de nuevo. Viendo la progresión de su pánico desarrollarse en marcas de tiempo digitales. El primer mensaje de voz, dejado 20 minutos después de la llamada de Esperanza, llevaba el tono familiar y mandón de Patricia. Mamá, no sé qué juego estás jugando, pero esto no es gracioso. Llámame inmediatamente. Para el 10º mensaje, la ira se había filtrado en la voz de Miguel. Esto es una locura, Esperanza. No puedes simplemente vender nuestra casa sin decirnos. Vamos a involucrar abogados. El mensaje 15 reveló las lágrimas de Carmen. Por favor, Esperanza, no entendemos qué está pasando. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. El mensaje de voz final, grabado justo antes del despegue, capturó la capitulación completa de Patricia. Mamá, por favor, contesta. Haremos lo que sea. Solo llámanos. No tenemos a dónde ir. ¿No tienen a dónde ir? La frase exacta que habían planeado para mi conversación del asilo. Mientras subíamos hacia altitud de crucero, miré las luces de México encogiéndose abajo. En algún lugar en esa iluminación esparcida, mi familia se acurrucaba en un cuarto de hotel, llamando frenéticamente a un número que permanecería sin respuesta hasta que decidiera que habían aprendido humildad apropiada. La aeromoza apareció con servicio de champán. ¿Celebrando algo especial esta noche, señora López? Día de la Independencia, respondí aceptando la copa de cristal, con unos 40 años de retraso. 9 horas se extendían adelante. 9 horas de océano Pacífico entre yo y sus intentos desesperados de restablecer control. 9 horas para saborear la reversa completa de dinámicas de poder que habían gobernado mi vida desde la muerte de Francisco. Abrí mi laptop y compuse un email que no enviaría. Una carta explicando todo lo que habían hecho mal. Cada momento de crueldad casual. Cada comentario despectivo sobre mi edad y capacidades. El proceso de escritura se sintió terapéutico, catártico, como calificar papeles en la lección más importante que había enseñado. Pero no merecían explicaciones aún. Las explicaciones venían después de las consecuencias, después del entendimiento, después de que el arrepentimiento genuino reemplazara la ira arrogante. Mi teléfono zumbó con la llamada 44. Patricia de nuevo. Vi su nombre iluminar mi pantalla, luego desvanecerse a negro mientras la llamada fue al correo de voz.
El ciclo de desesperación continuaría durante todo mi vuelo. Mientras yo disfrutaba el servicio de comida que habían asumido que era demasiado vieja para apreciar. Abajo de nosotros, el Pacífico se extendía infinitamente, agua oscura reflejando luz de estrellas como diamantes esparcidos. Estábamos cruzando zonas horarias, dejando su crisis atrás con cada milla. Para cuando llegara a la Ciudad de México, estarían despertando a su segundo día sin hogar, su segundo día de entender lo que significaba ser desechado por la familia. Borré el email no enviado y cerré mi laptop. Algunas lecciones no podían enseñarse a través de palabras. Requerían inmersión completa en consecuencia. Mi familia estaba aprendiendo ese currículum amargo ahora, descubriendo lo que significaba necesitar a alguien que ya no los necesitaba a ellos. La maestra en mí apreciaba la simetría elegante. 5 años de explotación, balanceados por el tiempo que tomara para arrepentimiento genuino. 5 años de darme por sentado, pagados con días de no dar nada por sentado nunca más. Mientras el avión me llevaba hacia el amanecer mexicano, finalmente entendí lo que Francisco había querido decir sobre saber a dónde va el dinero. Había ido hacia la educación más cara, pero valiosa que mi familia recibiría jamás. El precio de aprender que algunas cargas, cuando están apropiadamente motivadas, pueden soportar mucho más peso del que cualquiera imagina. Mi teléfono mostró 46 llamadas perdidas, cuando finalmente lo volteé boca abajo y me quedé dormida. 30.000 pies sobre su mundo de consecuencias, dirigiéndome hacia el paraíso que habían pensado que era demasiado vieja para disfrutar. Si te gustó esta historia de superación y justicia, dale like al video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué opinas de la decisión de Esperanza. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el video sugerido. Gracias por acompañarnos.